vamos a tomar contacto con el doctor Walter Villegas. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Villegas, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Muchísimas gracias, caballero. Le agradecería, por favor, que no utilice altavoz, por favor, porque no le entiendo nada. No utilice altavoz, utilícelo de manera normal, por favor, doctor Villegas. Okay. Ahora sí, ¿ve cómo cambia la voz? Se le escucha atentamente, ahora sí, con mucha... Entonces, a ver, sí, lo escucho. Ahora sí, perfectamente, ha mejorado un 200% la comunicación. Sí, lo que pasa es que lo escucho un poco a la distancia, pero ya, dígame, lo escucho. A ver, me gustaría conocer cuál es su punto de vista respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, ¿no?, que ha decidido, a través de una resolución, ha ordenado la excarcelación de Alberto Fujimori. Sí, bueno, respecto al tema en cuestión, mire, lo que el Tribunal Constitucional está aplicando es un criterio, ¿no?, apegado a lo que es el derecho interno, ¿no?, respecto a que obviamente el Tribunal Constitucional es el máximo órgano u organismo, ¿no?, de interpretación de la Constitución, y lo que, digamos, el Tribunal Constitucional ha hecho es dar el salto cuántico, ¿no?, constitucional, de poder aprobar la libertad de Alberto Fujimori basándose en los argumentos jurídicos que el juez, ¿no?, de Ica, ¿no?, simplemente no quiso aceptar en su decisión jurídica. Ahora, también hay que reconocer lo siguiente, que de acuerdo a la interpretación del principio de convencionalidad de derechos humanos, ¿no?, existe un informe, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el cual el señor Alberto Fujimori no podría salir libre de prisión por todo digamos, porque hubieron ciertas condiciones o ciertos condicionamientos, 6 puntos que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a que Alberto Fujimori tenía que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, tenía que pedir perdón a las víctimas, ¿no?, de los casos Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha hecho caso omiso de ello, entre otros puntos, ¿no?, entre los otros 5 puntos restantes. Yo creo que acá es un tema de interpretación, es una cuestión de interpretación. ¿A qué le damos mayor importancia o relevancia? ¿Al derecho interno o al derecho internacional? Entonces yo creo que acá es una cuestión de interpretación, de qué es lo que finalmente se sopesa más. El peso jurídico relevante del derecho interno, es decir, del respeto al principio de la soberanía jurídica, ¿no?, del derecho nacional o el derecho interno, basándose en el máximo organismo del Tribunal Constitucional, o digamos la primacía de los tratados internacionales o el respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, plasmado en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que habría que analizar, evaluar qué peso o cuál, a qué como abogados, como constitucionalistas y también como pueblo peruano, a qué le damos más relevancia, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? ¿O qué es lo que pesaría más? ¿El derecho interno o el derecho internacional? ¿No? En materia, en este caso, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que yo podría dar el alcance, ¿no? Y respecto al asunto procesal, bueno, pues obviamente si el juez de Ica ha rechazado, obviamente donde señala que debe volver al fuero del Tribunal Constitucional, entonces lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es simplemente ordenar la inmediata liberación de acuerdo al derecho de acuerdo a derecho, ¿no? Y es más, en el fallo de la resolución donde dice se resuelve, ¿no?, el Tribunal Constitucional literalmente llama la atención, y no solamente llama la atención, sino llama severamente la atención al juez de Ica para que ponga más celo o más responsabilidad o más cuidado
a la hora prácticamente en buen cristiano de emitir su sentencia, o emitir su fallo. Ahora, doctor Villegas. ¿No? Entonces, incluso había por así decirlo, una suerte de jalón de orejas del Tribunal Constitucional hacia el juez de Ica. Que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Doctor Villegas. Eso es lo que yo podría dar, digamos. Hay dos consideraciones que han sido recogidas esta tarde por medio de comunicación, específicamente por Radio Programa del Perú, se lo traslado a usted, ¿no? Uno, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ¿no? Él señala que saluda la decisión del tribunal porque considera que se está actuando en base a una sentencia firme. Y por otro lado, Óscar Urriola, que señala, también es presidente del Tribunal Constitucional, que señala que no hay discusión y que la liberación de Alberto Fujimori debe ser inmediata. Es más, el doctor Urriola señala de que no hay posibilidad de que el indulto de Alberto Fujimori se revierta como ocurrió en el año 2018, ¿no? Porque recuerda, él lo dice, por eso le traslado esta pregunta, que en esa oportunidad fue una jurisdicción penal de la Corte Suprema la que actuó en este caso, ¿no? Y ahora es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que va a pesar más? Se lo pregunto ya como especialista en Derecho Constitucional. Sí, ¿me podría por favor poder volver a repetir la parte última de la pregunta, por favor? Sí, yo le decía que hay dos consideraciones, una la del doctor Blume y otra la del doctor Urriola. Ambos coinciden que ambos han sido expresidentes del Tribunal Constitucional y ambos coinciden de que se tiene que acatar esta medida, ¿no?, de la liberación, ¿no? Porque en este caso es sentencia firme, ¿no? Pero además lo que dice el doctor Urriola, que en esta oportunidad el Tribunal Constitucional es el que se ha pronunciado, ¿no? El pronunciamiento en el año 2018 no fue del Tribunal Constitucional, sino del fuero penal en el Poder Judicial. Esa sentencia la ha anulado el Tribunal Constitucional con la resolución de marzo del 2022. Es lo que señala estos constitucionalistas. Entonces, ¿qué opina usted? Bueno, yo considero de que efectivamente yo tengo una posición ahorita respecto al caso del señor Alberto Fujimori, ¿no? De que se respete el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? Y también en consecuencia, pues, la inmediata liberación del señor Alberto Fujimori. Y acá hay que separar el fanatismo político del derecho como ciencia, sino que, obviamente, si queremos tener un respeto a las instancias jurídicas constitucionales, tenemos que actuar de acuerdo a ello. Entonces, hay que señalar también que, por eso dije, recomendó en las recomendaciones respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos consideran de que eso es parte de la sentencia. No, eso es parte de la recomendación. Una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el tema de pedir perdón a las víctimas. A mí me hubiese encantado que el señor Alberto Fujimori se reúna con las víctimas cara a cara, frente a frente y una a una, ¿no? O en todo caso los familiares de las víctimas, y les pida perdón, ¿no? Cara a cara. Eso es lo que hizo, por ejemplo, el señor John Jairo Velázquez alias Popeye, que fue uno de los brazos derechos o manos derechas del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, que literalmente se reunió uno a uno, digamos, con las propias víctimas, con los familiares de las víctimas, y les pidió perdón, persona a persona. Incluso fue mediatizado, fue colgado en los videos de YouTube, ahí están. Eso hubiese sido lo ideal, lo idóneo, que el señor Alberto Fujimori haga eso, ¿no? Yo soy de esa idea. Pero también hay que recordar que el señor Fujimori, entre comillas, sí, pidió perdón el día que Alberto Fujimori salió al costado del señor Kenji Fujimori, ¿no? Cuando se dio el indulto PPK. Pero sin embargo, ¿y por qué recaigo en este tema del perdón? Porque ha habido toda una discusión respecto al perdón y cómo se debe hacer para formular el perdón respectivo, ¿no? Porque forma parte de las estipulaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, doctor Villegas. Pero sin embargo hay que recalcar que eso forma parte de las recomendaciones, no forma parte de la sentencia. Entonces, eso también hay que aclarar también al público. Doctor Una Villegas, recomendación se puede cumplir como no se puede cumplir. En cambio, la sentencia sí es verdad, ¿no? Bajo una interpretación, ¿no?, del derecho internacional,
son de obligatorio cumplimiento, pero también hay que hacer un criterio de ponderación respecto a cómo está la salud del señor Alberto Fujimori actualmente en estos momentos con 85 años de edad. Se lo pregunto de la siguiente manera. ¿Qué pasa si la Corte Interamericana ordena al Estado peruano dejar sin efecto esta medida? ¿Debe o no debe acatar el Estado peruano? ¿Cómo? Perdón, ¿podría repetirme porque hay un poco de bulla por acá? A ver, le preguntaba si la Corte Interamericana, en la posibilidad de ordenar al Estado peruano que deje sin efecto esta medida, ¿el Estado peruano debe o no debe acatar? Bueno, ahí va a ser un debate académico bastante exquisito, pero yo soy de la idea de que efectivamente, si queremos fortalecer nuestras instituciones soberanas, jurídicas, constitucionales, ¿no? Yo considero de que el Estado peruano debe acatar la decisión del Tribunal Constitucional, porque existen muchas sentencias también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, literalmente liberan terroristas, ¿no? Pero sin embargo, cuando se tratan de otros casos, que yo no soy fanático ni simpatizante del señor Alberto Fujimori para nada. Yo juzgo y condeno su criminal accionar, ¿no? En otros aspectos, ¿no? Obviamente, y obviamente en materia de violación de derechos humanos. Pero, obviamente, si queremos fortalecer nuestras instituciones jurídicas, fortalecer nuestras instituciones democráticas y fortalecer nuestras instituciones constitucionales, primero aprendamos a respetar las decisiones soberanas de nuestro Tribunal Constitucional. Obviamente en concordancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí, pero tampoco podemos perder nuestro principio de soberanía jurídica territorial, nuestro principio de soberanía jurídica nacional, porque entonces estaríamos sometidos, ¿no?, a una jurisdicción internacional, ¿no?, que literalmente le quitaría peso, poder y personalidad al propio Estado peruano. Y finalmente es el Estado peruano quien financia, por medio de un fondo común, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aproximadamente 1,5 millones o 2 millones de dólares aproximadamente al año, el Estado peruano financia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces hay que hacer también no solamente un análisis jurídico respecto al tema, sino también un análisis económico del derecho. Bien, entonces... ¿Quién financia a quién? El Estado peruano financia a la Corte. Entonces hay fallos también, obviamente, donde el Estado peruano ha perdido, casos que donde ha perdido, no hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde el Estado peruano se ha allanado totalmente, ¿no? Sin ningún tipo de derecho a la defensa. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorar la defensa jurídica del Estado peruano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también. Entonces yo sí en ese sentido considero de que, de que el Tribunal Constitucional ha obrado de acuerdo a derecho, ¿no? De acuerdo al derecho constitucional. Existen muchas polémicas, ¿no?, en cuanto a los juristas, pero obviamente yo sí considero de que hay que hacer un criterio de ponderación, ¿no? Porque, queremos que en el Perú nuevamente exista un Augusto B. Leguía, ¿no? Un muerto en prisión. Bueno, sucedió en Argentina con el señor Jorge Rafael Videla, el presidente de la Junta Militar, ¿no? Entonces yo lo dejo al criterio de ponderación de cada uno de los juristas que, digamos, que se pretende buscar con ello, hacer justicia o hacer venganza. Entonces hay que hacer un criterio de evaluación de ponderación, ¿no?, entre la justicia versus el derecho. Muy bien, doctor Walter Villegas, abogado especialista en Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo le agradezco la gentileza de haber compartido esta comunicación con Conexión Perú. Muchísimas y RCR. Gracias. Muchas gracias, doctor Villegas, muy gentil. A usted, muy amable.